A nosotros todavía no nos ha tocado, hermano, pero miremos, vamos a mirar estos hombres, algunos hombres, cómo sufrieron las causas por el Señor. Para tales aquellos como Noé, quien fue el hazmerreír de ese tiempo. Cuando Noé comenzó el arca, como nunca llovía, ¿qué hacía la gente? Se reían de Noé. Noé está loco, ¿sí? Y tenemos algo importante que dice que aún se había dado 120 años para el diluvio, y más sin embargo fueron encerrados durante 7 días más, hay quieticos. Claro, servía para más mofa, o sea, hazme reír de todo. ¿Qué hicieron? Dice que rodearon la barca. ¿Y qué hicieron? Dice que hicieron un carnavales, hicieron fiesta, riéndose de Noé. Pasó el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día y nada. Pero hermanos, cuando entramos al octavo día, ¿qué pasó? Dice que los cielos comienza, hermano, ¿a qué? A ponerse oscuro, y es donde la gente comienza a ver las nubosidades. Hermanos, ¿cuántos millones de habitantes había en el tiempo? Más o menos de 5.000 a 7.000 millones de habitantes. Hermano, más o menos de 5.000 millones de habitantes. ¿Cuántos se pudieron salvar? 8. Hermano, me recuerda el tema del el pastor de Venezuela. Preocupémonos por la familia, hermanos. ¿Qué hizo Noé? ¿Cuántos se salvaron? No se salvó sino Noé, ¿quién? Y su familia. ¿Por qué? Porque fueron personas que estaban dedicadas ¿a qué? Al Señor. Por eso Noé pudo salvar su familia. Por el amor de Noé, su familia se salvó, hermano. Bueno, vamos a ver a más. A Enoc, quien fue el primer profeta que anunció la venida de Cristo. Y fue un hombre que nos mostró de que sí se puede vivir, hermano, una vida de santificación. Noé nos mostró con su experiencia que la vivió. Un hombre que fue, dice que él vivía fuera en las ciudades y venía y predicaba ¿a dónde? A las ciudades, hermano. ¿Y qué dice? En Enoc manifestaba no solo expresiones de amor, compasión y súplica, pues los hombres santos de Dios no hablan palabras halagadoras. Hermanos, no podemos, hermano, en estos tiempos, hermano, en que ya estamos viviendo, ponernos a contemplar el hermano el hombro del hermano, hermano. Hermanito, las cosas son así, son así, hermanos, porque estamos viviendo el tiempo donde nosotros tenemos que despertar. Mira lo que dice ahí. Pues los hombres santos de Dios no hablan palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresarse a la gente. Verdades agudas, cortantes, como un dos filos. Terrible, hermano, el mensaje que nosotros tenemos que darle. No con brusquedad, dice que con amor. Eso hacía Enoc. Venía con amor, daba el mensaje. Hermanos, si lo rechazaron, ya fue problema de ellos. Lo rechazaron, hermano. Ahí están las consecuencias del diluvio. ¿Sí? Vamos a ver otro personaje muy importante también, hermano, Job. Job. ¿Y el que enfrentó Job? Job enfrentó el rechazo de su esposa, el rechazo de sus amigos. ¿Qué le dijo la mujer a Job? Maldice a su Dios, muérete. ¿Qué esperanzas, hermano, para un hombre como Job, como estaba, que no tenía una partícula, hermano, de su cuerpo sana, hermano? ¿Sí? Y venir, hermano, y en vez de aquella, su esposa, su compañera, le diera ánimos, antes vino que maldijera a su Dios y se muriera, hermano. Todo eso tuvo que soportar también con Job. Pero, sin embargo, el que dijo, yo sé que mi Redentor vive, hermano. A Moisés, cuyo liderazgo fue consciente y humilde, quien confió osadamente en la guía del Señor y amó al pueblo lo suficiente para dar su vida por él si era necesario. Recordemos, hermano, el caso. ¿Sí? Si el Señor, si va a ser así, ráeme también a mí el libro, hermano. Terrible, hermano, ese deseo de Moisés, cómo amaba a su pueblo, hermano. Perdónalo, Señor, y si va a ser castigado, entonces yo también caigo también ahí, Señor. Hermanos, todo esto es un ejemplo y una enseñanza para nosotros, hermanos. Posiblemente
tengamos hermanos, compañeros, hermanos rebeldes. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar, vamos a orar como hacía Moisés, hermano. Vamos a interceder por ellos, hermano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración, hermano. Dice así, a Daniel, quien sin lugar a dudas tuvo un dedicado a Dios, el cual se sostuvo a través de los 3 diferentes gobiernos que él le tocó. Durante los 3 gobiernos. ¿Por qué se dice que fue un hombre brillante en cada prueba? Hermanos, porque fue un hombre pudiente, todo lo tenía, todo se lo daban, no necesitaba nada, no le podía interesar a los demás, mas sin embargo, su humildad lo llevó a agradar a Dios, hermanos. Así lo tuviera todo, y le dieran todo, porque eso fue lo consiguió en el gobierno de los reyes, ¿sí? Era un hombre bien recompensado, pero ¿por quién? Por el rey, pero ¿por parte de quién? De Dios, hermanos, porque era fiel durante cada reino que pasaba, hermanos, ¿sí? Vamos a ver a Jeremías, el profeta llorón, aunque fue rechazado, continuó predicando el mensaje año tras año. Hermanos, ¿cuántos años predicó Jeremías? 20 años, con sufrimiento. ¿A dónde lo metían? Lo metían, hermano, a cisternas, donde escasamente le daban la cabeza afuera y su boca para poder comer, hermano. Una cisterna de gente, hermano, ¿sí? Donde la gente depositaba todo, hermano. ¿Cuántas almas se ganó? ¿Cuántas almas salvó? Ninguna, hermano. Toda esa nación se perdió por rebeldes, ¿sí? Pero porque Dios, Jeremías predicó con la voluntad y con los propósitos y con los planes de Dios. Y ya fue una nación que se perdió, pero porque quisieron perderse, hermano. Miremos la diferencia de Jonás. Jonás predicó. ¿Qué pasó con esa nación? Dice, aún el rey mandó a que sus animales también hicieran, ¿qué? Ayuno. ¿Sí? Tremendo, hermanos. Dice que aún hasta los animales hizo el rey que hicieran ayuno, hicieran ese respeto al Señor, hermano, por el castigo que iba a caer sobre esa nación. Nehemías, que no desistió de construir las murallas, a pesar de todas las dificultades, todo a través de la lección lo hemos visto, todos los problemas, y más sin embargo dijo, vamos a construir las murallas, y llevó a cabo su plan, hermano, y comenzó a construirlas, hermano. A la reina Esther, quien arriesgó su vida, ¿por quién? Por su pueblo, hermano. La reina Esther, ¿qué dijo cuando fue y se presentó ante su propio esposo, era el rey? Pero resulta que nadie podía presentarse, ¿qué? Sin antes pedir, ¿qué? Una audiencia, como se dice el cuento. Mas, sin embargo, ella hizo, voy a ir ante el rey, y si perezco, que perezca. Pero, hermanos, ¿qué había hecho ella anteriormente? Había puesto a ayunar a su pueblo por 3 días. Y ella ayunó dentro del palacio con todas las que le servían a ellas, hermanos. Miremos qué tan importante es cuando las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando ella se presentó ante su esposo, el rey, fue agraciada por este hombre, ¿sí? Y le dio todo, y le dio la autoridad para que ella lo que bien hiciese para salvar su pueblo, hermano. Qué bonito, hermano. A Elías, quien frente al feroz rechazo se sostuvo en contra de todas las adversidades y dio su mensaje a un mundo que se estaba mal. 400 profetas contra él solo, mas sin embargo Dios estaba con él y él venció, hermano, ¿sí? Contra todas las adversidades logró los propósitos que se había puesto en ese momento, hermano, ¿sí? A Juan, quien muchos más años después vino en el poder de Elías y enfrentó la misma oposición. Después vino quien, aunque despreciado por los líderes de su iglesia, de su tiempo, de ese tiempo, de todas formas llevó ante la obra que Dios le había encomendado, hermano. ¿Sí? Hermano, porque en ese tiempo que eran los mismos, ¿quién eran los mismos oponentes? Los mismos dirigentes de las iglesias, hermano, los mismos ellos. Vamos a saberlos más adelante, hermano. A hombres tales como los discípulos, quien luego de la experiencia del aposento alto salieron osadamente
proclamando la verdad para su tiempo, enfrentando la oposición mortífera de un sacerdocio corrupto que se considera a sí mismo la iglesia. Terrible, hermanos. ¿Quién sacrificó a Jesús? La misma iglesia de tiempos, los mismos sacerdotes, la misma iglesia en la cual el Señor había fundado hacía más de 2000 o 3000 años, hermano. Él mismo la había fundado, ¿sí? Y ellos mismos le dieron muerte a ¿quién? A su jefe, hermano, a su líder de la iglesia. Dice así: a Esteban, quien dijo toda la verdad, pero no con un espíritu de odio en él, ¿sí? Esteban, lo apedreaban, y más sin embargo, ¿qué dijo? En medio de su dolor, de su sufrimiento y de su muerte, Señor, perdónalos. Terrible, hermanos, estas cosas que nosotros tenemos que aprender. Miremos, hermanos, que cada uno, ellos ha tenido una adversidad distinta, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que copiar de cada uno de ellos, las adversidades, hermanos, de ellos para nosotros recopilarlas en nosotros y que el Señor nos ayude a llevarlas adelante, hermano. ¿Sí? ¿Quién más? Vamos a ver a Saulo, quien se convirtió después en Pablo. Quien, aunque al comienzo obedeció a los líderes de su iglesia, y Pablo era un líder. ¿Por qué era un líder? Porque él decía que él consentía la muerte de ¿quién? De los hombres que supuestamente, decía él, son enemigos de su iglesia, hermanos. ¿Sí? Pero hermanos, Dios conoce su corazón. Hermanos, queremos, hermanos, que recalquemos algo ahí muy importante, hermanos. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabía que Pablo lo que estaba haciendo en esa iglesia lo estaba haciendo de corazón. Y él creía que en esa forma, y le habían enseñado, era la forma de llegar a Jesús. Pero Dios le mostró a él que no era así. ¿Sí? Hermanos, ¿a dónde nos conlleva esto? Nos lleva, hermano, a reflexionar. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se quedó ahí? No. Ya después él salió de ahí y siguió a Jesús. Siguió donde verdaderamente él debía estar, hermano. Donde verdaderamente todos estuvieran en una misma idea, en una misma fe, hermano. No en contradicciones como estaban los judíos en ese tiempo, hermano. Hay algo importante, hermanos, que yo quiero decir respecto a él. Dice así: en el deseado de toda la gente se dice, solo los que escudriñan diligentemente las escrituras no serán engañados, hermanos. Hermanos, nosotros, ¿por qué nos dejamos engañar a veces? Porque no escudriñamos. Nos atenemos lo que el predicador, sea el que sea, lo que él dijo, está bien. Nos conformamos en una iglesia donde a nosotros no nos prohíban nada. Nos gusta. Hermano, hacemos como Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Es agradó a mis ojos. Muchos podemos decir, esa iglesia me agradó a mí. Me gusta vivir ahí. Me gusta visitar la iglesia. ¿Pero por qué? Porque sabe que tiene libertad de todo, hermano. Dice así: con frecuencia los que siguen a los pocos, con frecuencia los que siguen los pasos de una buena reforma, hermano, de una buena reforma, están obligados a apartarse de las iglesias que aman y muchas veces las que buscan la luz y muchas veces, los que aman a la iglesia muchas veces y los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar las iglesias de sus padres para poder obedecer la voluntad de Dios. Qué tristeza, hermanos. Cuando nosotros hemos conocido una verdad y nos devolvemos, hermanos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hace el perro cuando vomita? Se vuelve y se come lo que botó. Eso hace la persona que estuvo una verdad, hermano, y vuelve a otra parte donde sabe que no se está llevando las cosas como son. Está consumiéndose doblemente la porción fétida que ella dejó anteriormente, hermanos. Que esa persona dejó, hermano. Mire qué tan importante es el no escudriñar la palabra, hermano.
Hermanos, tenemos que escudriñarla personalmente, hermano. Si a mí una X persona me viene a decir, hermano, algo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, sea quien sea, hermano, yo no puedo decir amén. No puedo decir amén, hermano. Hermanos, de algo podemos estar seguros. Más fácil se puede salvar. Miremos el apóstol Pablo. Más fácil se puede salvar una persona que está en una iglesia errada, pero que no ha conocido la verdad completa. Póngale cuidado, hermano. Que no ha conocido la verdad completa. Más fácil se puede salvar él que una persona que conoce la verdad y va para atrás, hermanos. Porque hacemos como el perro, hermano. Tragamos el vómito otra vez. Ojo, hermanos, con eso, hermano. Tengamos muy en cuenta eso, hermano. No agrademos nuestras vistas, no agrademos nuestro cuerpo, porque allá nos sentimos mejor, no, hermano. Porque allá nos podemos quedar. Y allá nos podemos perder más fácilmente, hermano. Aquí podemos encontrar una esperanza más, porque nos vemos con la necesidad, nos están empujando y nos están mostrando con la palabra de Dios y los escritos de profecía, hermano, lo que hay que hacer, hermano. Bueno, sigamos. Dice, a todos los millones que derramaron su sangre durante el oscurantismo para que pudiésemos tener nosotros la oportunidad de tener en la historia, en parte en la historia de la salvación. ¿Cuándo fue ese oscurantismo, hermano? ¿Recordamos? Del año 538 al año 1798, hermano. A todos aquellos hombres y mujeres que en medio de esta terrible historia de tinieblas se erigieron en oposición a su iglesia y llegaron a ser ardientes defensores de la verdad, como Dios se la había legado. Mira, hermanos, ¿sí? No confiaron en esa iglesia, hermano, sino que se fueron y fueron estandartes, erigieron y se pusieron en contra de su iglesia, sabiendo que lo estaba llevando, ¿qué? En error. A Jaime Guari, que en la tumba tempranamente, a causa de su dedicación a la verdad presente y de su preocupación para educar al pueblo, fue llevado a la tumba. A su esposa Elena, la profetisa, cuyas obras escritas son la obra más grande dejadas para el pueblo de Dios. Da tristeza, hermano, cuando hay hermanos aquí mismo, dentro del pueblo de Dios, que no comparten con ella los escritos de profecía, hermano. Pero ¿qué dice aquí? La profetisa cuyas obras escritas son el más grande don para el hombre moderno, hermano. ¿Por qué nos diferenciamos nosotros de las demás iglesias? ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? Hermano, porque por medio de estos escritos, dice San Apocalipsis 19 de Dios, que el espíritu de Dios, ¿qué? Es el espíritu de profecía, hermano. Hermano, entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, hermano? ¿Qué estamos mirando, hermano? ¿Por qué los desechamos? ¿Porque me muestra la rebeldía? ¿Me muestra el pecado? No es lo mismo, hermano, yo leer, por ejemplo, el mandamiento donde dice no matarás, y pasó de largo. Y otra cosa, ir a investigar en los libros de la hermana Elena, ¿qué es no matarás? Cuando dice no matarás, hermana, me está llevando a muchos pasos, en lo cual precisamente me sienta yo, ¿qué? Mal. ¿Sí? No matarás. Porque ya no solamente lo tenemos una sola palabra. Dios utilizó a la hermana para que nos explicara esa palabra, ese escrito, y lo ampliara y nos mostrara, hermano, que es no matar, hermano. ¿Sí? Posiblemente a muchos nos disguste que nos digan la verdad o que nos muestren verdaderamente el pecado tal cual como es, hermano. Dice, a quien a veces, dice así, fue despreciada por aquellos que afirmaban seguir la inspiración, quien guió a este movimiento en los últimos días y cuyas obras publicadas utilizó ahora para compilar el estudio. Todos esos somos, hermanos. Hermanos, debemos nosotros con la ayuda del Señor estar firme, hermano, en la palabra de Dios, hermano.
Dice así: ojalá comprendiésemos en un grado más profundo de los millones y millones de seres humanos que ofrendaron sus vidas, hermanos. Recordémoslo, que ellos, hermanos, no fueron solamente les quitaron la vida por así, no, les quitaron la vida porque se opusieron a las cosas contrarias que Dios había dicho, hermanos. No miremos solamente. Cristo le quitaron la vida, derramó su sangre también. ¿Por qué? Porque se opuso a los dirigentes de su iglesia, hermano. ¿Sí? Hermanos, ¿qué hizo Jesús? ¿Se quedó allá? Salió y organizó su nueva iglesia con sus discípulos, hermanos. ¿Sí? Entonces, mira, hermano, que cuando las cosas no funcionan en X parte, ¿qué debemos hacer nosotros? Salir, hermano. Hermanos, porque ese es el mensaje del segundo ángel. No ha concluido, hermanos. No ha concluido. Fue dado en 1844, pero no ha concluido, hermanos. Ese segundo mensaje es para nosotros. Salí de donde verdaderamente, hermano, esté el error, hermano. La iglesia que sea, hermano. ¿Sí? Donde está el error, yo no debo estar ahí, hermano. Entonces, pero si no hemos salido, estamos todavía en el segundo ángel, hermano, oponiéndolo al llamado del segundo ángel, hermano. Vamos a leer algo importante, hermano, algo que me dice aquí, en este librito, página 7, dice así. Hermanos, muchas veces hay personas que se van de aquí de porque somos poquitos. Yo les he oído, hermanos. No, esos son mis poquitos ahí. Hermanos, mi pregunta es, ¿Cristo cuando conquistaba naciones necesitaba cantidad de gentes? No, hermano. Miremos el caso de Gedeón. Eran 43,000 enemigos contra 35,000 que él tenía. Mas, sin embargo, el Señor que le dijo, son muchos. Quedaron 20, quedaron 10 y todavía 10,000 y todavía eran muchos. Y fue y los probó tomando agua. ¿Cuántos quedaron? 300, hermanos. ¿Pelearon? No, hermano. Ellos no pelearon. Los que pelearon, los se mataron entre ellos mismos. ¿Sí? Porque, hermano, fue Dios el que hizo la obra. Ellos no pelearon, hermano. Leamos bien la historia, ¿verdad? Solamente, ¿qué hicieron? Los confundieron. Y se asustaron, hermano. Y el terror de ellos mismos, entre ellos mismos se mataban, hermano. Y miremos que Dios no ha necesitado a varias personas para, hermanos, dar un mensaje en X nación. Jeremías, Noé, los profetas que hemos leído, los hombres que hemos leído. ¿Han sido varios? No, uno, hermano. Pero ha costado su vida, hermano. A usted por predicarle en verdad, a quitar la vida. Por este momento le han venido a decir, hermano, lo vamos a meter en una cisterna, lo vamos a encerrar. ¿Cierto que no? Hermanos, debemos de mirar que no es la cantidad lo que hace las cosas grandes delante de Dios. Dice aquí, quiero animar a los que se reúnen en pequeños grupos a adorar a grupos y adorar a Dios. Hermanos y hermanas, no os sintáis desanimados porque sois poco en números. El árbol, mira, hermano, qué bonito. El árbol que se sostiene solo en la llanura esparce sus raíces más profundamente en la tierra, hermano. ¿Cómo lo comprendemos aquí? Somos poquito, hermano, pero esa verdad que el Señor nos ha dado, ese conocimiento, esa sabiduría, hermano, aferrémonos y enterrémosla en Cristo Jesús, hermano, para que sea Él el que haga esa obra, hermano. ¿Sí? Dice, en la tierra, envía sus ramas con más amplitud en todas direcciones y se desarrolla más fuerte y más simétrico, mientras él solo combate contra la tempestad y se regocija con la luz del sol. Así el cristiano, cuando no tiene el apoyo de la dependencia terrenal, puede aprender a confiar en Dios y puede ganar fuerza y valor en todo conflicto, hermano. Qué importante, hermano.
No miremos, hermano, la cantidad. Y no digamos tampoco la calidad, porque sería decir, hermanos, que nosotros seríamos únicos. No. Miremos que Dios trabaja con poco, hermanos, porque ese poquito Dios lo va a utilizar como un gran instrumento, hermano. ¿Sí? Siempre a través de la historia. Por eso, hermanos, a través de la historia hemos venido viendo que un remanente, un remanente, un remanente. Van saliendo remanentes, hermanos. Y aún para este tiempo final, nosotros somos ese remanente. Pero, hermano, nosotros no podemos quedarnos aquí. Nosotros tenemos que entrar a engrosar las filas de ¿qué? Del residuo. ¿Y cómo entramos al residuo, hermano? Lo que hemos leído, hermanos. Solamente mirar a aquellos hombres que dieron su vida, que lo perdieron todo. Posiciones, tierra, familia, esposa, hijos. ¿Por la causa de qué? Del Señor, hermano. El tema del hermano Jorman, pastor, era muy clarito, hermano. La pregunta que le hizo el hermano Musumesi es muy importante, pero hay que mirar la ocasión. ¿En qué momento yo tengo que dejar de seguirlos a ellos y seguir a Cristo? Todo es muy relativo, hermano. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.